El duelo a nivel social está excesivamente romantizado, es decir, transitar por la tristeza es algo que está asociado a algo agradable. El duelo por el duelo del duelo, el duelo al cuadrado. Esto ocurre cuando la tristeza al final es lo único que nos une a esa persona, ¿no? Y sabemos que si dejamos de estar tristes, ya no va a haber nada que nos una a esa persona. Lo que intentamos hacer cuando pensamos todo el rato ¿y por qué me dejó esta persona? O podía haber sido de otra forma, es sentir control. Y es evitar precisamente la tristeza que tenemos que sentir para superar el duelo, ¿no? Personas que cuando empiezan a extrañar a sus exes, empiezan a extrañar más exes. No sé si a ustedes les ha pasado, pero lo he visto un montón en consulta y me parece una manera súper brillante de revolcarte y de confundir tu propio duelo, pero bueno, nos volvemos bastante creativos a veces. Las redes sociales, la accesibilidad que tenemos al móvil, es el enemigo extremo del duelo y las rupturas. La paradoja del duelo es que el dolor ante la pérdida, en este caso estamos hablando de una pareja, tiene que sentirse a corto plazo para que a largo plazo deje de hacerlo. Esto es completamente antiintuitivo. Entonces muchas personas lo que hacen es o evitarlo o revolcarse en él. Y aquí viene la pregunta, ¿no?, de que muchos de ustedes tendrán, y es cómo me expongo a una pérdida sin necesariamente revolcarme en ella. Aló. Sí. Hola. Bueno, hemos venido a hablar del duelo estando en duelo, así que igual... Gracias, Julia, por anunciar que estoy soltera a todo el mundo. Igual se sesga un poco la charla, pero yo creo que ha quedado algo guay. Bueno, vamos a empezar. Esto es así. Teníamos un PowerPoint. Sí. Llegó, vale. Vale. Bueno, lo primero de todo, para ser rigurosas y científicas, hemos puesto una definición que principalmente, pues bueno, habla de que el duelo es una respuesta psicológica, emocional, pero sobre todo social. Hoy nos vamos a centrar en lo social porque vamos a hablar de la romantización del duelo. Y definimos el duelo como un ajuste a la pérdida, ¿no?, y una redefinición de nuestra identidad. Esto parece una tontería, pero de lo más difícil, ¿no? Antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña matización aquí, y es que no es lo mismo duelo que aflicción, ¿no? El duelo al final es un proceso, es un proceso que lleva una trayectoria, ¿no?, y que conlleva unas fases, pero que no son en un orden en concreto, como en realidad, bueno... sí, como nos hacen pensar de las fases del duelo. Exacto, o sea, las fases del duelo no existen, ¿vale? Son los padres. Entonces, primero eso y luego la aflicción, que es más una respuesta natural a la pérdida y que es una emoción intensa y abrumadora que se puede dar aunque hayamos superado el duelo. Que en conductista sería la recuperación espontánea, que esto a veces se le tiene que decir a las personas que están pasando por un duelo, que es que puede que, y lo hablaremos más adelante, te resurjan todas esas emociones y no significa que has vuelto al principio, sino que simplemente ha resurgido de esa manera. Efectivamente. Bueno. Pásalo. Vale, el duelo duele. Si ustedes se tuvieran que quedar con una cosa de toda esta charla es con prácticamente esto, ¿no? Yo busqué, como para ser un poquito más profesional, la etimología del duelo no es complicada, viene del latín dolus significa dolor, pero es verdad que en esa búsqueda que hice me encontré con la segunda definición de la RAE. La primera es una parecida a la que ha dicho Julia, pero la segunda era duelo como combate, ¿no? Muchas veces el bienestar psicológico en general o esa lucha hacia el bienestar psicológico en general y el duelo en particular es un combate entre el corto y largo plazo, muchísimas veces, ¿no? Entonces,
La paradoja del duelo es que el dolor ante la pérdida, en este caso estamos hablando de una pareja, tiene que sentirse a corto plazo para que a largo plazo deje de hacerlo. Esto es completamente antiintuitivo. Entonces muchas personas lo que hacen es o evitarlo o revolcarse en él. Y aquí viene la pregunta, ¿no?, de que muchos de ustedes tendrán, y es cómo me expongo a una pérdida sin necesariamente revolcarme en ella. Y vamos a hablar de muchas de las maneras en las que las personas que podemos pasar por un duelo romántico, nos podemos revolcar en ellas, ¿no? Y de ahí la romantización, pero sí es verdad que hay que distinguirlo de la simple exposición a esa pérdida, y normalmente yo lo explico con una metáfora. Una metáfora del ascensor. Guapa, os lo juro. Claro, tú cuando extrañas una cosa de una persona, por ejemplo, voy a extrañar sus abrazos, los extraño y empiezas a recordar todos los abrazos y lo lloras, eso es transitar el duelo. Ahora, el problema es cuando haces algo con ello más allá, el problema es cuando generalizas, catastrofizas, el problema es cuando piensas que ya nadie más te va a abrazar más nunca y que no le quieres dar abrazos a más nadie porque era la única persona que valía la pena y te metes en esto, es como si te estuvieras subiendo en un ascensor cuando exponerte a esa pérdida es más bien explorar el lobby, ¿no? Entonces, esta es una metáfora que utilizo mucho en consulta para hacer esa pequeña distinción y ya veremos maneras de cómo ese revolcamiento del duelo termina en más dolor con el que lidiar de lo necesario para superar una pérdida. Entonces, claro, el duelo a nivel social está excesivamente romantizado, es decir, transitar por la tristeza es algo que está asociado a algo agradable, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho arte disponible. ¿Y por qué hay mucho arte disponible? Yo hipotetizo que porque siempre ha sido tabú expresar emociones desagradables en la sociedad. Las emociones agradables pues las expresamos muy fácilmente, hacemos fiestas, hacemos celebraciones y es verdad que celebraciones o rituales alrededor del dolor hay muy pocos, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho los artistas? Pues han utilizado el arte para expresarlo de esa manera y también las personas nos volvemos más creativas a medida que consumimos creaciones de ese tipo. Es decir, si yo consumo contenido triste, voy a ser más creativa cuando estoy triste. Y esto es algo que pasa con el duelo. Yo, por ejemplo, cuando busqué chica después de una ruptura, me salió una chica monísima viendo una película, lo único que le faltaba era como la cuchara al revés, así como que siendo muy, muy sexy. Entonces también una canción de Bad Bunny que es como excesivamente romántica, ya no, tú no puedes estar en la discoteca tranquila pasando un duelo porque si suena esta canción pues te echas abajo. Y son muchas de los estímulos sociales, como dice Julia, que eso también es bastante social, que predisponen a que nos revolquemos en lo que es el duelo. Personalmente, sí soy la chica del helado esta semana. Esta primera. Vale. ¡Ay! Vale. ¡Ay, se ha ido! Bueno, he puesto a Lana del Rey porque literalmente es la banda sonora de mis rupturas ahora mismo. Y bueno, quería hablar del duelo por el duelo. Soy muy pesada con este tema, pero me encanta. El duelo por el duelo del duelo, el duelo al cuadrado, 1000 formas de llamarlo. Esto ocurre cuando la tristeza al final es lo único que nos une a esa persona, ¿no? Y sabemos que si dejamos de estar tristes, ya no va a haber nada que nos una a esa persona. Y dejar de hacerlo supone una ruptura de verdad. Y cuando pasa que ya conseguimos no estar tristes, aparece otra tristeza y es una tristeza también que va muy de la mano con la culpa, porque hemos conseguido eso que queríamos, pero socialmente sigue estando súper mal visto no sufrir en una ruptura, ¿no? Por ejemplo, ahora tendría que estar llorando, frases que se nos ocurren, ¿no?, en la cabeza que decimos, pues eso, estamos sufriendo, pero no queremos. Yo siento que la culpabilidad, la culpabilidad viene como de muchas formas, ¿no? Viene por una parte cultura judio-cristiana, por otra parte mito del amor romántico, que el amor es sufrimiento y tienes que sufrir, tienes que ser sufrido y el desamor lo es más, ¿no? Y por otra parte capitalismo, tienes que levantarte a las 5 de la mañana porque sí, no puedes dormir. ¿Por qué? Porque sí, ¿no? O sea, entonces de todos lados socialmente se nos está dando esta idea de que el sufrimiento indica que estás haciendo algo bien,
¿no? Desde el amor, desde la moral y desde el sistema socioeconómico. Pero fíjate que es curioso porque parece que hemos entendido, ¿no?, que las relaciones no van ligadas al dolor, ¿no?, que en la propia relación el dolor no es algo romántico, pero cuando en el duelo estamos bien, ¿no?, es como, está mal visto. Ya. ¿Por qué no? Vale. El duelo del casi algo. Un casi algo ya es un algo, ¿no? O sea, por el simple hecho de vincularte con esa persona ya hay una interacción, ya hay un vínculo. ¿Qué pasa con el duelo del casi algo? Yo he visto en muchas personas, tanto dentro como fuera de consulta, que les duele más la situationship de 2 meses que la relación larga que terminaron de 4 años. Y lo que yo he podido analizar es que en muchísimos de esos casos es que, claro, el casi algo termina en la fase del enamoramiento. Muchos de ustedes sabrán que la fase del enamoramiento es el momento donde tenemos súper idealizada a la persona porque asociamos a esa persona a un montón de cosas agradables. Asociamos a la persona a la mejor cara que está dando, también la asociamos a todos los planes que hacemos en esas primeras citas, también la asociamos a la mejor cara que nosotras mismas estamos dando. Y al final hay mucha fantasía y todo eso que fantaseamos también se le pega a la idea de esa persona, ¿no? Entonces es excesivamente agradable, hay un montón de emociones que en verdad son incertidumbre, que las etiquetamos como mariposas, pero es básicamente incertidumbre ante la novedad, ¿no? Estoy con una persona que es nueva para mí, la considero relevante por el hecho de que me genera demasiadas emociones agradables y por lo tanto la caída es más dura. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un duelo no estamos haciendo un duelo del pasado, también estamos haciendo un duelo del presente, ¿no? De viviendo nuestra vida sin esa persona, pero también un duelo del futuro. Y es que los casi algo dejan todo un futuro que hubiera podido ser. Aquí hay que entender que el hubiera no existe, pero claro, en tu mente sí existió y en esa fantasía también. El duelo de la incertidumbre, ¿no? Justo, ¿no? O sea, creo que hay muchas veces donde también hay que hacer un duelo a todas las preguntas que nunca tendrán respuesta. Y sí, no tanto de buscar esa sensación de coherencia y control de las cosas. Bueno, ¿dónde está el duelo, no? Se asume socialmente que el duelo se hace después de la ruptura, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando lo hemos hecho dentro? ¿Qué ocurre cuando hemos estado en una dinámica de maltrato, una dinámica intermitente, ¿no? O nos han mareado la cabeza y hemos tenido una relación con ansiedad por las nubes? Que al final el duelo lo hemos hecho dentro, ¿no? Y cuando conseguimos por fin salir de eso, nos sentimos culpables por sentir alivio. Aquí he puesto una imagen de "You made me cry, you fuck". En Spanish we say "me has jodido la vida, ojalá te atropelle un coche al salir de casa". Pero sí, básicamente lo he puesto en inglés porque era más estético, pero ya está. Esta vaina como que no. Me siento mujer. Vale, iba yo. Bueno, aquí he puesto a Candace, la pongo en todas mis presentaciones porque creo que es la clara representación de persona overthinker, ¿no? Y me gusta mucho este concepto de rumia emocional porque creo que en realidad lo que nos debemos preguntar cuando rumiamos es ¿qué no estamos haciendo cuando rumiamos? ¿De qué estamos escapando, no? Cuando nos sentimos tremendamente abrumados por la aflicción que os comentaba antes y nos sentimos fuera de control, lo que intentamos hacer cuando pensamos todo el rato ¿por qué me dejó esta persona? O podía haber sido de otra forma, es sentir control y es evitar precisamente la tristeza que tenemos que sentir, como ha dicho Sara, sin revolcarnos demasiado, para efectivamente superar el duelo, ¿no? Y a veces es que convertimos en un hábito rumiar y lo que hacemos es crear como una distancia enorme con lo que sentimos. Y me gusta mucho este concepto de corumiación que te comentaba antes, de Amanda Rose, que no sé si alguna vez, yo qué sé, vuestra mejor amiga, vuestro mejor amigo os ha contado 7 veces cómo lo dejó con su ex. Y vosotros le veis y decís, pero ¿cómo puede ser que me esté contando algo tan terrorífico y esté tan tranquilo, no? Y al final, lo que está ocurriendo aquí es que
esa persona se ha aprendido de memoria el discurso y nos lo está contando rumiando, no está conectando con la emoción. Sí, esa era lo que... Claro, ¿qué pasa cuando hay una cosa con las parejas y es que aunque cuando tú te relacionas sexoafectivamente con una persona, es más probable que haya más frecuencia y más cotidianidad con esa persona, aunque lo conozcas de hace un mes y a tus amigos de toda la vida, ¿no? Por esta predisposición social a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás pasando un duelo te estás encontrando constantemente con señales que te recordaban esa persona porque antes eran señales que hacían que le hablaras, que pensaras en ella. Si al siguiente día, ¿no? Tienes que decirle buenos días, ya esa persona no está, tienes que exponerte un poquito a la tristeza. Después de comer, a lo mejor tenías la costumbre de hacer una videollamada, tienes que volver a exponerte a esa tristeza, porque la persona está asociada a todos los hábitos de nuestra vida o a la mayoría y por lo tanto la exposición es constante. Y después nos preguntamos por qué la gente se revuelca. Pues claro que se revuelca y claro que evita, ¿no? Porque al final es una exposición que se tiene que hacer todo el rato. Y claro, la nostalgia. Yo vi una teoría de un sociólogo, no sé de dónde salió, pero sé que lo leí en algún punto, que decían que las personas generación Z y millennials somos como demasiado nostálgicos porque nos pegó como el boom de la tecnología y entonces todo empezó a pasar muy rápido y queríamos agarrarnos de lo anterior. Quién sabe si eso puede ser una predisposicional, ya justo, predisposicional para que nos metamos en esta rumia nostálgica, pero hay que entender una cosa, es que la rumia o la nostalgia, perdón, es mentirosa. Muchas veces. A veces es una manera de evitar exponerte a un presente sin esa persona, idealizando un pasado, y por eso se dicen frases como uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No, lo sabías, solo que ahora le estás idealizando. Bueno, cuando rompemos con alguien, no solo estamos rompiendo con esa persona, estamos rompiendo con una parte de nuestra identidad, ¿no? Porque al final somos en tanto que nos relacionamos, en tanto que interactuamos. Y es que lo triste de esto, ¿no?, es que jamás va a existir una versión de mí como la que era yo contigo. Y además, bueno, esto tiene una parte buena y una parte mala, porque los seres humanos somos insustituibles, aunque el capitalismo intente decirnos que no. Y en realidad, lo bueno es que no te vas a encontrar dos veces con el mismo gilipollas, te encontrarás con muchos, pero el mismo no. Y lo malo es que no te vas a encontrar con la maravillosa persona que conociste exactamente igual, ¿no? Te encontrarás con 1000 personas maravillosas. También me gusta hablar de duelo lingüístico. Yo es que le pongo la palabra duelo a todo y me creo guay. Pero en realidad esto es muy fuerte, ¿no? Porque cuando rompemos con alguien es como, ¿ahora quién le va a llamar cuchi cuchi? O sea, ¿a quién? Se extraña también el lenguaje compartido, los códigos que creamos con esa persona, porque al final también el lenguaje crea nuestra relación y construye nuestro vínculo, ¿no? Stalkear. Bueno, lejos de lucir boomer, creo que... Perdón si hay un boomer en la sala, yo hablo de los boomers gilipollas, ¿eh? Pero no quiero lucir boomer porque... A ver, yo pienso que las redes sociales, la accesibilidad que tenemos al móvil, es el enemigo extremo del duelo y las rupturas, ¿no? Porque literalmente te metes a Instagram, puedes ver lo que está haciendo esa persona en cualquier momento, te metes a Spotify y puedes ver si está escuchando tu ex la playlist Sex, dos fueguitos y está tirándose a otra. ¿Y qué ocurre con esto? De las preguntas, ¿no? ¿Qué decías? Claro, a veces en este duelo lo que hacemos es que tenemos que hacer el duelo a las preguntas sin respuesta y probablemente la parte más difícil, ¿no? Pero claro, tenemos algo bastante accesible y es el perfil de la red social de nuestros exes o las personas con las que nos vinculamos, donde lo que pretendemos es buscar esas respuestas. Pero por una respuesta que tengas ante una de esas preguntas o aparente respuesta, vas a tener 3 preguntas más. Funciona igual que los celos, ¿no? Entonces, y una vez que lo haces, es muy difícil salir de esto. Esta es efectivamente otra manera de revolcarse y, de hecho, diría yo, la más accesible. Además, es como que sentimos presente a la persona, ¿no?
que es lo que queremos cuando la echamos de menos, pues la sentimos presente de alguna manera. Y conectamos ese presente con el Claro. de nosotros, ¿no? Para no hacerle ese duelo a ese presente. Eso es. Creo que hay una parte importante también de revolcarse y de ese contacto cero es que también tiene que haber contacto cero con las redes sociales de tu pareja, que muchas veces dicen, no, sí, estamos en contacto cero, pero luego le revisas el Instagram absolutamente todos los días, no sirve de nada. Y Spotify también. El Spotify y el Pinterest, el LinkedIn. Eso ya es otro nivel. El LinkedIn lo he visto. ¿Y qué pasa cuando nos enamoramos? Hay una partecita del duelo que se te queda, como cuando rompes un vaso y barres todo y barriste los vidrios más grandes que se rompieron, pero de pronto un día, una semana después, entras a la cocina y se te clava como una cosita súper chiquita, casi ni te duele, pero te duele por un rato. Y esto a veces pasa cuando nos encontramos en la siguiente relación o en el siguiente vínculo, que yo qué sé, decimos un chiste que a lo mejor nuestro anterior vínculo se reía de él o le hubiera parecido gracioso y esa persona no se ríe, es como, uy, te duele ahí un poquito y tienes que superar eso por un momento y lo tienes que superar rápido porque estás en una nueva cita de Tinder, ¿no? Entonces, esto hay que normalizarlo. Esto no significa que hayas llegado atrás, ¿no? O sea, ligado un poco con... ¿Cuál es el concepto que decías tú, Julia, al principio? Aflicción. Ligado con eso, estas cosas pueden pasar y también es importante normalizarlo. ¿Qué otras cosas pasan cuando nos enamoramos ante una nueva persona o queremos abrir nuestro corazón a una nueva persona? La visión túnel, que es voy a buscar en esa nueva persona lo único o las 3 cosas que me faltaban con mi pareja anterior y me voy a enfocar únicamente en eso. Entonces, si a mí lo que me faltaba de mi pareja anterior es que estuviéramos en la misma etapa vital, pues lo que hacía es que buscaba una persona casi exclusivamente en función de una etapa vital que para mí fuese cómoda. Nos levantamos específicas hoy, ¿eh? Claro. ¿Y qué pasa cuando ya tienes el duelo superado, ya pasa, yo qué sé, ya incluso estás con una nueva persona, pero te encuentras con tu ex en una discoteca y te derrumbas? Normal. Completamente normal. ¿Significa que has vuelto a lo mismo? ¿Significa que hay algo no superado? No. Hace parte de todas las respuestas emocionales que en algún momento se desvinculan de ese estímulo, ¿no? En este caso nuestro ex, pueden volver en cualquier momento. De hecho, hay un fenómeno muy loco que he visto en consulta que es personas que cuando empiezan a extrañar a sus ex, esto no sé hasta qué punto está relacionado, pero es una manera de revolcarse. Empiezan a extrañar a sus exes, empiezan a extrañar más exes, o sea, a todos los exes. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado. ¿Te ha pasado? Claro. Sí. No sé si a ustedes les ha pasado, pero lo he visto un montón en consulta y me parece una manera súper brillante de revolcarte y de confundir tu propio duelo, pero bueno, nos volvemos bastante creativos a veces. Por culpa de la puta romantización. Y el estamos bien. No, yo acabo de pasar por una ruptura, pero yo estoy bien. Es más, si no estuviera bien, podría hacer esto y sale de fiesta. O si no estoy... claro que estoy bien porque ahora no subía nada a Instagram, pero de repente me he vuelto casi que influencer de Instagram. Subo historias de absolutamente todo lo que hago. Y me he metido a Tinder porque es que lo tengo tan superado que puedo ya buscar a otra persona o puedo ya vincularme románticamente. Eso es lo que yo llamo hacer el duelo como un hombre cisetero, ¿no? Porque al principio lo evitas hasta que un día estás puesto en un after en Vallecas y ahí extrañas a tu ex. Lo de Vallecas ha sido excesivamente específico, pero sí. Bueno, las conclusiones para el próximo Psicofest. No. Espero que les haya gustado. Aquí hemos abierto un montón de cosas, hemos dicho un montón de cosas que pasan durante el duelo, pero no hemos dado absolutamente ninguna solución. Así que nada, espero haberlos removido un poco. Yo lo he hecho. Y algo ligerito como para terminar el Psicofest, que ustedes llevan como 12 horas aquí. Así que nada, muchas gracias. Bajo la curva de ansiedad. Bueno, lo que está claro que las redes en estos casos nos ayudan mucho, ¿eh? Bueno, y para terminar... vale. Pues espero. Queremos hacer como Marian Rojas cuando va a hablar en público, que se graba con todos. Yo lo quiero hacer.
Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.